Querido Walter, gracias por la espera, nos esperamos unos minutos. Y licenciado Javier Segarra, sobre la proforma, comencemos con nuestro amigo, por favor. Gracias, Eduardo, y buenos días, economista. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo en plataforma. ¿Cómo anda? Ahí muy bien, Javier, y saludos a Eduardo, a todos los que están Saludos en el también. panel, a Ramiro, aquí listos para sus disparos. Pro- Proforma presupuestaria que debe ser coherente desde el punto de vista económico. ¿Lo podemos ver así en estas circunstancias en las que vive el país o no? Bueno, esta proforma presupuestaria que acaba de enviar a la Asamblea del Ejecutivo es para cumplir un requisito. Es Ujú. para cumplir un requisito que hay que mandar la proforma para el 20 de febrero, pero ahí todavía no se pueden contabilizar los ingresos de la ley que la Asamblea, mirando por otra parte, deja que entre en vigencia para decir que ellos no elevaron el IVA. Y entonces a la final no refleja la realidad, porque refleja la realidad en medio de un camino cuando todavía no están incorporados todos los ingresos. Entonces, es una referencia nada más, no es el documento definitivo de cómo se va a manejar la situación fiscal del presente año. Pero de alguna u otra forma es como un espejo, por así decirlo, o una referencia como tal que podría bien ser analizado para lo que significa manejar presupuestariamente el Estado. Sí, sí, es una referencia, nos está diciendo que el gasto va a aumentar. Hay un rubro que no han especificado qué es, hasta que no tenga el presupuesto en las manos, no lo podría Okay. decir, que no es inversión pública, pero es compra de maquinarias y equipos. Supongo que ha de ser maquinarios y equipos de tipo de seguridad, porque no consta como inversión. Y es como 3.000 millones de dólares, y eso es la que hace diferencia entre el presupuesto del 2023 y 2024. Por otra, pues no hay austeridad. La Corte Constitucional hace cumplir de una manera muy estricta lo que dice la Constitución, que el gasto tiene que subir todos los años un punto del PIB en educación y salud. O sea que aunque no haya plata, hay que gastar más. Y aunque no haya financiamiento, hay que gastar más, aunque no se pague. Entonces, en ese sentido, si no supiéramos que hay una ley en camino, digamos, este presupuesto no es sostenible, porque el año pasado obtuvimos financiamiento de 5.000 millones de dólares entre el sector, entre exterior y fuentes internas, y esta proforma habla que son 10.000 millones. Y eso pues es inconseguible, no se puede conseguir 10.000 millones. Lo que sucede es que habrá una buena cantidad de dinero que va a entrar vía los nuevos ingresos, y lo que aspira el gobierno a que la Corte Constitucional conceda que no tiene que invertir en reducir la producción petrolera, que es lo que la Corte Constitucional viene empujando al gobierno, que tiene que reducir la producción petrolera. La situación del ITT y tras lo de la consulta popular afecta enormemente los ingresos del país. Bueno, afecta los ingresos del país mucho a futuro. Primero, en el presente, la menor producción petrolera. De hecho, ya está cayendo la producción petrolera porque no se está manteniendo el campo, se lo deja abandonado. Mm. Y luego, pues, si la Corte insiste que destituye al gobierno si no invierte en desmantelar la infraestructura del campo ITT, pues eso sí va a hacer un desbarajuste en la situación fiscal. Pero lo que pasa es que el ITT es el único campo que tiene el país por desarrollar, el único campo importante por desarrollar, y por lo tanto afecta fuertemente al crecimiento económico, ingresos fiscales y crecimiento económico de los próximos años, de los próximos 10, 15, 20 años. Y nos condena a una menor tasa de crecimiento y a una casi desaparición de los ingresos petroleros del fisco, porque ya lo que exportamos, básicamente, lo que ganamos de exportar, básicamente se va a subsidiar las importaciones. Entonces, sí, lo del ITT es muy importante, y la ministra Robo está esperanzada en que la Corte Constitucional le dé 5 años para cerrarlo. O sea, que no cerrarlo este año, ni tampoco gobierno, ni tampoco el gobierno próximo, que es lo que aspira a tener Daniel Noboa.
como su próximo periodo. El ecuatoriano común y corriente se podría preguntar, economista, ¿por qué siempre hablamos de la misma situación cada vez que tenemos que hablar desde la proforma presupuestaria para el manejo económico de un Estado de este país? ¿Por qué siempre tenemos que seguir hablando del déficit fiscal? ¿Por qué siempre seguimos hablando de que necesitamos más ingresos? ¿Acaso ha habido un mal manejo económico en el Estado ecuatoriano en los últimos años? Bueno, sí, bueno, hay dos factores. Un Gracias. factor es que el chip, la manera de pensar, seguimos pensando como cuando teníamos el sucre. Ya. O sea, gaste nomás, porque si no hay cómo pagar, pedimos plata al central y la población Ya. pierde dinero vía inflación. Entonces, acuérdense, Javier, antes, cuando teníamos el sucre, que el sueldo nunca alcanzaba. Nunca alcanzaba porque todo mes compraba menos que el año pasado. Primero, esa mentalidad. Y segundo, el gobierno de Correa gastó altísimo dinero y las supuestas obras que hizo fueron malas inversiones. Porque si uno invierte dinero y se endeuda para invertir, uno invierte en algo que va a ayudar a que la economía crezca más y genere ingresos y se pague solito, pues uno no invierte si es que no se va a pagar la inversión, ¿no? Y en ese sentido, eso es lo que se hizo. Entonces, tenemos una deuda muy fuerte y no tenemos nada que esté produciendo más que justifique esa deuda. Entonces, ha habido un muy mal manejo y no hemos reestructurado el Estado para comenzar a revertir esa situación. Tenemos cosas como, por ejemplo, que bajo la nueva constitución y como la aplica tan estrictamente la Corte Constitucional, todo lo que es inversión es sospechoso. Si es inversión, tiene que someter a 10.000 controles porque todo lo que es inversión significa afectación al medio ambiente. Entonces, no hay inversión. Entonces, no hay crecimiento, no hay mayor ingresos por ese motivo. Entonces, todo esto va a tener que cambiarse, pero nuestras autoridades se enfocan en pasar el momento, brincar el charco y no en atender a fondo el problema. Tenemos que entrar a fondo y resolver el tamaño del Estado, reducir su tamaño y ahorrar y reducir el endeudamiento. Andrea González continúa con la entrevista, economista. Walter, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Justamente estaba leyendo las cifras de lo que viene a ser la nueva cifra que va a manejar por respecto al IVA y que esto no está incluido en el presupuesto porque como aún no rige, pues comenzaría desde el 1 de abril. Esta cifra, según el Universo, habla de 15.716 millones en recaudación por el tema del IVA. ¿Tú crees que en esto sirve de alguna manera o simplemente va directamente a tapar el bache de la deuda y no serviría para inversión? Bueno, Andrea, todo va a tapar el bache. O sea, la situación, viéndolo como un globo, situación global. Cuando el presidente Moreno se sentó con el fondo y dijo, ayúdenme a salir de este problema, hubo todo un programa de reformas que había que hacer y el fondo ayudaba con dinero para atender este problema. El fondo secundado por otros organismos multilaterales. Y vino plata el 2020, el 2021 y 2022. A fines del 2022 vino hartísima plata para tapar el hueco que se produce a fines del 2022. Eso ya no se generó en el 2023. Entonces, todos estos ingresos vienen a reemplazar el dinero que ya no viene de afuera. En otras palabras, no es de que el Estado va a reciclar, nos quita plata por un lado y nos entrega dinero por otra, no. Este dinero va a reemplazar fuentes de ingresos que ya no hay, o sea que la economía va a tener menos dinero el 2024 de lo que tuvo el 2023. Claro, o sea, va directamente a tapar el bache. Y algo que a mí me llamaba la atención de las cifras que se han manejado en los últimos días sobre la cantidad que se gasta en sueldos públicos. Y hablábamos de que del periodo de Lenín Moreno al de Guillermo Lasso fueron casi 600 millones de dólares que subieron el gasto en los salarios públicos. De lo que va el periodo de Noboa no vemos ese aumento en el gasto público como tal de sueldos y salarios, pero ¿crees que hay alguna manera de recortar la mal o bien llamada burocracia dorada para que no sea tan fuerte el gasto? Hablaban de un 20 y pico % del Producto Interno Bruto que se gasta justamente en salarios. ¿Cómo podemos reducir eso? Bueno, es bien complicado y la verdad es que el hecho de que Lasso, que era un presidente neoliberal, libertario, y con el ministro Rosemena, absolutamente contrario al gasto público, no lo logró hacer. Entonces me comienza a preocupar. Hay cosas que se supone que se pueden hacer y es los contratos que no tienen estabilidad.
Ahora, a lo mejor esa es la gente que más trabaja. No sé, pero eso es lo que hay que recortar. Así es. Pero por otra parte es muy complicado porque los gobiernos, para evitarse problemas con los sindicatos públicos, le ceden todo lo que quieren. Entonces, los salarios en el sector público están indexados, suben todos los años. Además, la Corte Constitucional, y eso lo siguen los jueces, da todo tipo de razones para que no se puedan despedir empleados públicos. Así Entonces, es. resulta que ahora, debido a estas recientes resoluciones, hay empleados públicos despedidos hace 5, 10, 15 años que están reclamando que tienen que reincorporarlos, que les tienen que pagar los sueldos atrasados, los sueldos que no les pagaron esos años que salió, con intereses, con multas, y encima los jueces le embargan las cuentas personales del ministro de Finanzas y de su esposa hasta que no se le paguen a esos y reincorporen a esos trabajadores con esos pagos retroactivos. Entonces es sumamente difícil y es algo que también vamos a tener que cambiar, Andrea, porque no podemos seguir manteniendo una burocracia tan grande que además no justifican los sueldos, porque no es que tenemos una educación de primera, salud de primera, seguridad de primera, nada tenemos de primera. Así es, Solo los sueldos. concuerdo contigo y creo que no es necesario tener un fenómeno tipo Milei, sino que hayan propuestas realmente aterrizadas y taparse donde la sábana te alcanza, como decíamos de manera coloquial, y definitivamente saber que lo que tiene que privar es la eficiencia, ¿no? Y a una empresa privada, si tú le dices, no, es que me sale muy caro, lamentablemente darle la de liquidación por los años que esta persona tiene en el trabajo, como empresa privada tú lo que analizas es que te sale más caro tener una persona ineficiente trabajando para ti que lo que te costaría una liquidación, y creo que el Estado debería verlo de esa manera, ¿no? Walter, un abrazo grande y le cedo el turno a Eduardo, que está listo ya para las preguntas. Querido Walter. Gracias, Andrea. Muchas gracias, querido Walter. Muy rápido y muy breve. Ya hablamos del presupuesto, Javier, de la reforma, perdón, del presupuesto de este año. Andrea habló de su parte. Yo quiero llevarte a un tema, llevarlo, mi querido amigo, un tema que es el tema, que es el comentario de que el ministro de Finanzas dijo ayer que el IVA no iba a estar en 13, sino en 15. Si otro presidente, por ejemplo, si Guillermo Lasso hubiera podido subir, le decía 15, lo hacían pero pedazos, lo desbarataban. Pero aquí no pasó nada. Pero hay contradicciones. Unos dicen de 13, otros dicen de 15, no se sabe qué mismo. ¿Cuál es o cuál debe ser, en el criterio suyo, querido Walter, este tema? ¿Debe quedarse en 13, en 14 u ocasionalmente en 15? ¿O debe ser fijo en 15, o en 13, o en 14? Bueno, Eduardo, aquí lo que pasa es que hay dos situaciones. La falsa y la verdadera. La falsa, el sueño, el cuento, es que tenemos un problema puntual que tenemos que resolver en un año a lo sumo y por lo tanto solo se requieren los ingresos extraordinarios para este año. Y eso es falso. Tenemos un problema fiscal de fondo importante. El problema de seguridad que requiere más ingresos es algo adicional, pero el problema ya existía. Y por lo tanto, aquí es el 15 y probablemente si el presidente que tengamos para el próximo periodo, no va a ser reelegido u otro, va a plantear que el 15 se quede. Y más adelante plantearán que suba al 18. O sea, así es, esto va a seguir subiendo hasta que no se restrinja el gasto público. Entonces, en estos momentos necesitan el 15, necesitan el ISD en el 5%, necesitan los pagos retroactivos, los sobrepagos retroactivos de impuestos de utilidades de los bancos de años anteriores, requieren que las empresas paguen 2 veces el impuesto a la renta, doble este año, el del año pasado y el del presente año, y además otra contribución, todos lo requieren y no alcanzan, sino que reduce el monto del problema. O sea que todo el dinero que va a entrar se va a esta absorbedora que es el sector público y se va a gastar. 15% tiene que quedar. Ya, queda claro, ¿no? Pero estamos de acuerdo. Hubiera sido cualquier otro presidente subido de 13 aquí, lo hubieran desbaratado. O sea, quiero decir, Daniel Noboa goza de algo que es importante, que es de muy buena popularidad, tiene buena salud popular, y la gente ha entendido que el mensaje de la lucha contra el crimen organizado es importante, es fundamental. Pero lo que está diciendo Walter Spurrier
es que esto no va a ser suficiente y que volverá cualquier gobierno a necesitar subir, y entonces el IVA. Y solo pregunto para finalizar, ¿no es esto mucho en dólares, Walter? Porque Salvador tiene en 13 y Panamá en 7, y ya nosotros estamos en 15, en dólares, no en nuestra propia moneda. Bueno, es que nosotros tenemos toda la cultura de aumentar el gasto permanentemente. O sea, no tenemos una cultura de tratar de ser sobrios en el gasto público. Hay que subirlo, hay que subirlo, hay que aumentarlo. Y entonces ese es el problema, el mal manejo. Tenemos que reducir el gasto público y es lo que decía Andrea, yo quisiera recalcarlo, es la eficiencia. Cuando se dice que es mucho el gasto, dice, pero si todo se va en maestros, se va en médicos, se va en policías, no es así. Puede ser que se vaya en esos ministerios, pero tienes que ver cómo se gastan esos ministerios. Y yo no conozco ninguna institución pública, privada, ONG, lo que sea, que si va un buen administrador no logra mejorar la eficiencia y gastando menos. Siempre hay cómo gastar más, sobre todo en instituciones donde no ha habido la cultura de ahorrar, sino de gastar. Y no ha habido la cultura de controlar que el personal funcione, sino que para todo sencillamente aumentar el gasto. Entonces, hay que reducir el tamaño del Estado y eso va a requerir algún entendimiento de fuerzas políticas porque los gobiernos débiles y coyunturales no lo pueden hacer. Y en lo que ha repetido Eduardo un par de veces y yo coincido, lo mejor que le pudo haber pasado a Daniel Noboa es la toma del Canal 10 por esa banda de tiguerones, porque eso nos causó un pánico tan grande a todos los ecuatorianos que cualquier cosa que haga Noboa, por más que nos cueste, estamos felices si no vamos a tener una delincuencia a nivel de que se tomen las empresas, las instituciones y las casas, las bandas narcotraficantes. O sea que Noboa se benefició de eso y por eso es la popularidad que tiene a pesar del alza de los impuestos. Querido Walter, agradecerle. Iba a preguntar algo del ISD, no sé si tenemos un minuto. También se alza el ISD, el aumento es necesario. O sea, el ISD es el peor de los impuestos, pero lo buscan por los ingresos. Lazo quería quitarlo, sí, Noboa quería quitarlo y al final el Lazo no lo quitó y Noboa lo incrementa. Entonces, en ese sentido, buscan ingresos de donde puedan y por eso ya existe ese impuesto, entonces lo aumentan al 5% y necesitan esa plata aunque tenga efectos nocivos para el crecimiento económico. Gracias, querido Walter, te mandamos un abrazo, gusto de saludarlo. Tenga un buen día. Saludos, Eduardo. Con Walter Spurrier, sí, señor. Pagamos el corte, Andrea, para venir a comentar.